Él dijo que lo que buscaba en este trabajo de juez nuevo era resolver conflictos. Esa era su idea, digamos, como juez de la corte. Pero así todo yo, no sé si yo, me parece que juez de la corte al lado del presidente de la Nación, pierdo. Lo saludamos. Bueno, señor doctor Julián. Se murió por hablar. Quería meter la cuchara. Meter porque yo. Mucho ¿Cómo estás, que Ron? opinar, como vos sabrás bien. Sí. Ese tema no solamente se han expedido del Fuero Federal, sino también ha habido pronunciamientos de la justicia provincial. Provinciales, sí. Así que yo voy a pedir a limitarme, no a dar una evaluación, sino a cuáles son los criterios clásicos que ha tenido la Corte Suprema. Perfecto. En este tipo de debates, más vinculado a cuestiones impositivas, pero que creo que va a tomar la misma doctrina clásica de la proporcionalidad, ¿no? Y que vamos a explicar un poquito qué es eso. También aclarar que enseguida están quizás un poquito demorados, pero ya van a llegar nuestros invitados. El doctor Armando Arlet, hijo, no solamente es doctor en Derecho de la Universidad de Córdoba, sino es uno de nuestros grandes filósofos jurídicos aquí de Argentina, filósofos ex vocal, hasta hace poco se acogió la jubilación del Superior Tribunal de Córdoba, además de que ha hecho una intachable carrera judicial que empezó desde empleado y pasó por todas las instancias judiciales de la vecina provincia. Y es reconocido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es profesor honorario en distintas universidades de Latinoamérica, tanto en Santo Domingo, en la República Dominicana, como en San José, en Puerto Rico. Su fuerte es el razonamiento judicial y fundamentalmente cuestiones de ética, ¿no? Él también es profesor en facultades de medicina porque ha ganado por concursos cargos de profesor titular en la materia Historia de la Medicina, a pesar de ser un eximio abogado. Y, ¿Qué dato? ¿Qué dato, no? ¿Qué dato? Y también No lo tenía. el de ética profesional dentro de, no solamente en universidades de Derecho, en facultades de Derecho, sino también en facultades de Medicina y otras profesiones. Así que va a ser muy interesante conversar con una personalidad de la calidad y la trayectoria del doctor Arlet. Esperemos que llegue a tiempo. Sí, seguro. Lo habíamos planteado, luego lo vamos a desarrollar en el próximo bloque. Generalmente ocupamos este primer bloque para dar la bienvenida, para adelantar el tema y para hacer una suerte de paneo general sobre qué es lo que se está hablando en la arena judicial nacional. El tema central es el tema que está anunciado en nuestra página y nos vamos a ocupar de él. Y respecto a lo que estaban comentando, tampoco creo que afecta... No lo habíamos hablado, pero por ahí es poco si prudente. estuviera en los pies del presidente de la Corte, creo que hubiera diferido esa reunión para otros aspectos y no conversar con una de las partes fundamentales de un proceso tan delicado. Y un día antes. Esto es muy claro. Y un día antes Es de una sociedad contra Estado. No sabemos, máximo cuando hay una nueva integración de la Corte, si se mantendrán las líneas clásicas y tampoco no conozco cuáles son los criterios y que sí veo que un paso que ha dado es pedir un informe para valorar, ¿no es cierto?, en qué se funda estos aumentos que la sociedad, en cierto modo, no acompaña, más allá de alguna observación que hizo en el extranjero el presidente, porque afecta gran parte del salario. lo anunciamos, el poder adquisitivo y día a día. De pagar los servicios. Por otro lado, también el gobierno anuncia que es una situación terminal en la que nos encontramos y que si no hay recursos prácticamente tendremos que volver
a la prehistoria y al fuego y a la leña, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso tendrá que ver la Corte, y creo que ya los otros tribunales, ya prácticamente habiendo tomado competencia, no se arriesgaría a emitir un pronunciamiento sabiendo que va a ser rector lo que diga el máximo tribunal. Recuerden que yo soy muy partidario de los dichos de Robert Jackson, ex juez de la Corte Suprema norteamericana en la década del final de los 40 y principios de los 50, juez asociado, que se le había prometido Roosevelt la presidencia de la Corte si aceptaba ser fiscal en los juicios de Nuremberg, cosa que accedió en el Tribunal Penal Internacional de Nuremberg, pero después optó por otro de los miembros para la presidencia, para ser el juez jefe, como le llaman en la Corte Suprema, renunció a la Corte y tuvo un encono con uno de sus miembros, el juez Black, y en uno de esos entredichos dialécticos dijo, bueno, la Corte Suprema no tiene la última palabra porque sea infalible, sino que es infalible porque tiene la última palabra. Así que esperemos que el fallo de la Corte sea lo más sabio y justo posible para que esta vez no se dé la predicción de Robert Jackson, ¿no? Y realmente los argentinos podamos volver a encontrar un clima de paz social, porque está muy agitada las aguas, hay convocatorias, hay cosas que ya hemos pasado por esos tiempos que perdimos todos. Así que esperemos que la cordura, la prudencia sea lo que oriente al máximo tribunal y bueno, y pueda resolver, hacer algo, y que además la ciudadanía pueda afrontar. Seguramente algún sacrificio va a tener que hacer. Y seguramente que sí. No se discute la necesidad de ajustar los esquemas tarifarios, sino el modo, el cómo, el quantum y la forma en la que se viene realizando. Antes de ir a la primera pausa, tenemos dos anuncios que hacer, o dos temas que abordar. Uno, hace un tiempito ha pasado por aquí las compañeras entusiastas y quienes están atrás de esta iniciativa que se llama Agenda de Géneros. Agenda de Géneros, esta revista, está haciendo finalmente su lanzamiento este día viernes. Aquí ambos compañeros, tanto José como Eduardo, están invitados. Se los compromete en público, les mandan invitaciones para que salga del área. Y en público voy a darle mis excusas, no va a estar, lamentando que estoy en una clase intensiva de derechos fundamentales que da la Universidad Complutense de Madrid en la Universidad Nacional. Lo había comentado. Sí. Bueno, es Agenda que nos presenta su revista. De todos modos voy a estar participando o por lo menos compartiendo moralmente. ¿Cuándo es? Y sobre todo por una cuestión que siempre ha sido mi preocupación, cuestiones de derechos humanos y cuestiones de género, ¿no? Un grupo vulnerable. Agenda que nos lanza su revista, la mesa, panel de lanzamiento con, inclusive van a seguramente acercar algunos ejemplares de esta en versión impresa, la versión digital también está disponible. Este viernes aquí en la UNCE, en el Zoom de la Facultad de Humanidades, a las 18:30. Este viernes. ¿Quiénes van a estar en el panel? Va a estar en el panel la doctora Sandra Generoso, cabalista penal de la Justicia Provincial. Va a estar la licenciada Rosa Isaac, quien es directora de género de la provincia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Va a estar la licenciada Cecilia Canevari, quien coordina el equipo de género del INDES de aquí de la facultad, de la universidad. Y también va a estar Soledad Deza, abogada, docente de la Universidad Nacional de Tucumán y reconocida activista del ámbito. Así que, José, yo estoy viajando. Si estás disponible, pues... No, yo estoy viajando el viernes. Me volvieron a recordar. Sí, el avión sale 19:20 de aquí. Está estoy yéndome a Buenos Aires porque de ahí paso a España a terminar mi maestría. Bueno, así que vamos a estar desde allá también como Eduardo, mandándoles un gran abrazo y moralmente presente.
El mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes del corte, en unos minutitos, así breve, corrió mucha agua ¿Cómo bajo el querés? puente en la AFA y aquí en este espacio nos interesa cómo armaron, cuál es la ortopedia jurídica para armar esa idea que tienen la AFA. Yo tengo, bueno, de la AFA primero que se quisieron acomodar todos. Tinelli quiere ser el CEO de la liga y Angelici le saltó a la yugular y le dijo no, el CEO de la liga va a ser un gerente de marketing, o sea, va a ser un CEO en sí. En tiempos de CEO, un CEO. Claro, en tiempos de CEO, un CEO, y la verdad que tengo la otra campana que suena, que es la del presidente del Consejo Federal de AFA, que me dice, el presidente de la AFA va a ser Chiquitapia, el presidente de la Superliga va a ser Moyano. Yo me pregunto, ¿lo dejará Angelici que todo lo maneje Moyano con Chiquitapia? Para que entienda un poco la audiencia, en tanto nombre, ¿tienes una idea de cómo es el armado? El armado va a ser similar jurídico, sí, el armado, la AFA como AFA. Yo lo he leído el estatuto y cambia el estatuto. Le he hecho unas correcciones al estatuto de la liga. La AFA se haría cargo, y esto voy a contar una primicia, se haría cargo de las divisiones a partir de la Primera B Metropolitana y de los torneos federales, o sea, todo lo que es regional del interior. Y la Superliga correría por la B Nacional, o sea, la segunda división profesional del fútbol argentino, y la primera división. Comenzarían 30 equipos, habría 4 descensos y 2 ascensos, así se iría hasta colocar la primera división, digamos la elite del fútbol, en 20 equipos. Y ascensos, y por supuesto también va a caber la posibilidad de comprar las licencias, ¿no? Porque eso está estipulado dentro del estatuto. Por otro lado, claro, por otro lado, hoy un amigo me decía que se lo sugirió a un importante dirigente de un club de aquí de Santiago que está ahí involucrado. ¿Y por qué no hacen la Superliga del Interior? Epa, ¿por qué los clubes del interior, así como se hace la Superliga de Primera División y la B Nacional, por qué en los torneos federales regionales no se arma también una Superliga? Me parece que quedará picando esa pelotita a ver si les interesa. Tanto quieren acercarse al modelo español. Bueno, esa es la idea. En la materia, pero un poco si vemos todo el mapa europeo de fútbol, los clubes son de las comunidades autónomas o de las regiones, los grandes clubes, sí, o de las ciudades importantes. Y en términos jurídicos no son asociaciones civiles. En Europa prácticamente las asociaciones civiles, ¿cómo es el régimen? Bueno, el régimen de asociaciones civiles está casi perimido, salvo que en España los dos clubes más importantes del fútbol español siguen siendo asociaciones civiles. Barcelona, el Real Madrid, Osasuna y el Bilbao. Quería traer esa pregunta aquí. Claro. Ahora, el peligro que, como dice Eduardo, que los tienen las regiones y las ciudades, pasa por otro lado, porque también están apareciendo las sociedades anónimas deportivas como una especie que invierten, y también una especie de esa reforma que tenemos en nuestro Código Civil Comercial, que están las sociedades unipersonales. O sea que hoy los clubes son de magnates. Pueden tener un dueño. Claro, pueden tener un dueño. Dueños de magnates. Los clubes hoy tienen... Puede venir un jeque árabe, y comprar un club. Exactamente. Bueno, caso del Chelsea, caso del Paris Saint-Germain. Exactamente. No Bien. sé si aquí se llegará tanto. Hay lo que valen las hay un bosquejo ahí seguramente en las próximas ediciones de Hablemos de Justicia, en la medida que se vaya actualizando todo este descalabro en el fútbol argentino. Vamos a ir haciendo la puerta a través de José, quien es especialista en Derecho del Deporte. Vamos a una primera pausa. Cuando volvamos, audiencias públicas, tarifazos, servicios públicos, aquí en Hablemos de Justicia. Aquí en Hablemos de Justicia, ya con la presencia de nuestros invitados. De golpe se armó un panel de lujo, la mesa quedó repleta y hay muchas voces aquí para opinar. Para ponerlos en general a todos un poco en órbita, voy a hacer, no lo suelo hacer, pero voy a hacer una lectura de lo que ha sido la publicación que hemos hecho en nuestra página de Facebook anunciando el programa de hoy. Lo titulamos Audiencias Públicas, Servicios Públicos e Intervención Judicial en Asuntos de Interés Público. Decimos, antes del receso invernal, la agenda de la Corte Suprema se agita con un tema de notorio interés para toda la sociedad. Hoy en Hablemos Justicia queremos hablar sobre el aumento de las tarifas a la luz de los estándares constitucionales que deben regir la materia, y nos hacemos alguna pregunta y aquí abrimos el debate. ¿Son válidos los aumentos de tarifas sin el cumplimiento del requisito constitucional de las audiencias públicas?
¿Cómo deben implementarse las audiencias públicas para asegurar el derecho a la participación? Y por último, ¿cómo interviene el Poder Judicial en asuntos de interés público? Bueno, yo me voy a permitir presentar a quienes nos visitan. Bien, para eso estamos. El doctor Víctor Martínez Hijo ya es conocido. Pasó por aquí. Ha pasado por nuestra radio. Es un catedrático muy respetado a nivel nacional y sobre todo en la provincia de Córdoba. Es especialista en derechos reales. Además miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es una academia nacional de derecho, a pesar que está en Córdoba, es una de las más importantes academias, junto con la Academia Nacional de Buenos Aires, lideran y una de las más importantes también de Latinoamérica. Y el doctor, que es vicepresidente de esa academia, el doctor Armando Albert Hijo, a quien tenemos el gusto de tenerlos aquí en Santiago del Estero, que ha sido hasta hace muy poco tiempo, se retiró por jubilación vocal de la Superior Tribunal de la provincia de Córdoba, después de haber cerrado todo un ciclo brillante de una carrera judicial que, por lo que conversaba con el doctor, empezó como empleado, pasó por todas las instancias judiciales y estuvo 12 años en el máximo tribunal, habiendo llegado a presidirlo, inclusive en situaciones muy difíciles. Cuando hubo problemas electorales, resultados cerrados, que todo el mundo recordará. Y es un filósofo que ha trascendido las fronteras argentinas, reconocido obviamente en Córdoba, el país, y más allá, siendo profesor honorario en universidades de Puerto Rico, República Dominicana, y del Perú y algunas otras más, además de que ha sido mi profesor el año pasado en la maestría de la Universidad Austral en cuestiones de ética. Y lo que comentaba recién, a pesar de ser un eximio doctor en Derecho, ha ganado por concurso cátedras en la Universidad de Medicina. Y ustedes me dirán, ¿cómo? En Historia de la Medicina y en Ética de la profesión, porque bueno, es una cuestión que maneja dentro de lo que es la concepción filosófica que tiene el doctor Albert. Y para no comprometerlo, pues es un hombre que ejerce mucho la prudencia, como todo buen seguidor de la doctrina aristotélica tomista, pero sí le voy a preguntar, ¿qué importancia tiene la ética judicial dentro de la concepción del derecho, sobre todo para un tribunal como la Corte, que va a tener que tomar una decisión en la que por un lado está la generalidad del pueblo argentino, de la sociedad, y el otro el Estado que está diciendo, si no me dan las herramientas no puedo brindar servicios esenciales? ¿Cómo lo ve desde esa posición ética, ¿no? de esa ética que hoy se nos exige tanto a los jueces a través de los derechos fundamentales, los derechos humanos? Bueno, primero muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y me siento, como quien diría, ajeno a un espacio tan rico como es esta mesa, con interlocutores de tanto prestigio. Honrado de estar en la provincia de Santiago del Estero, invitado por el tribunal y en esta radio para compartir este momento. Respecto a la pregunta, a ver, el tema de la ética dentro de los poderes judiciales es un tema de una complejidad y de una vastedad que parecería que todavía no ha sido asumido con total comprensión. Se cree que todavía el tema de la ética es una posición y no que es una acción. Una posición no es, sino que es una acción y que los magistrados la experimentan y la viven en todo el ámbito de su vida pública y de su vida privada con trascendencia pública. Si uno piensa dónde están los principales procesos lacerantes para la sociedad por parte de los jueces, no están justamente en las resoluciones que toman, sino en los comportamientos que tienen. En esos comportamientos muchas veces fuera de los estrados de los tribunales. Y aquí entonces, en un momento tan difícil, en un país con una corte que ha estado desintegrada mucho tiempo, que ahora se integra y que tiene que dar una respuesta a un problema
acuciante. La primera reflexión que uno puede tener es que, sin dejar de reconocer que alguien tiene que poner respuestas, creo que los jueces no están para poner estas respuestas. Es decir, creo que hay una respuesta que en definitiva tiene que ser controlada, discutida, socialmente considerada por parte de los grupos del Parlamento, por las cámaras, por los políticos, por los legisladores y en definitiva de cuentas por quien gobierna. Es decir, el Poder Judicial no puede estar haciendo en realidad de un reordenador de conductas que a veces resultan erradas. Lo grave es que el Poder Judicial entonces tiene que definir sobre un marco regulatorio que posiblemente el Ejecutivo debió pensar con mucha racionalidad antes de definir las posiciones. Esto, bueno, es una primera reflexión que indudablemente los tribunales no pueden rehuir a cumplir con las cosas. Pero la pregunta es, antes de que lleguen las cosas a los tribunales, tienen que pasar muchas compuertas donde los problemas deberían ser resueltos en el ámbito más público, como es el ámbito de la discusión en las audiencias, la discusión social, porque en realidad son cuestiones que interesan primariamente a la comunidad. Muchas veces aquí, a lo largo de la historia, del último tiempo, nuestra historia, es como si los poderes políticos ante temas que queman como estos, es como que deslizan todo el poder judicial, como que si alguien es el malo o el bueno, es el poder judicial de los problemas que deberían resolverse en los ámbitos de discusión democráticos, que son los más, digamos, legitimados para hacerlo. No sé si sí, te parece... Comparto plenamente, y esa falta de identificación de quiénes son los responsables de los roles son los que generan muchas veces en el imaginario colectivo, en la sociedad, una desilusión del Poder Judicial, porque el Poder Judicial no da respuesta a muchas cosas, pero el Poder Judicial no está en condiciones de dar respuestas a muchas cosas porque no es su función. Es decir, nadie deja de condolerse con la pobreza, con la miseria, pero en realidad los jueces no pueden resolver la miseria o la pobreza de la gente. Los poderes judiciales podrán en definitiva solucionar algún caso o algunos casos, pero el problema macrosocial de pobreza o miseria no es un problema del Poder Judicial. Entonces, esto de que hay tanta discusión a propósito de la politización, de la judicialización de la política, en realidad la judicialización de la política es porque se va corriendo el problema al Poder Judicial. El Poder Judicial muchas veces no está en condiciones de resolver porque no le corresponde, porque para eso el Estado tiene tres poderes, un poder en definitiva que legisla, otro poder que juzga y otro poder que gobierna. Y el poder que gobierna es el poder que tiene la mayor dinámica con la sociedad. Claro, y eso lleva muchas veces también a que en un Estado democrático la base, como lo ha dicho la Corte Interamericana, es el diálogo social. A veces en las audiencias públicas, a veces, que bien lo ha mencionado Federico, o estas cuestiones. Bueno, hoy la Corte está en ese, vamos a llamarle, hablando mal y pronto, en un brete, que va a tener que salir con una medida o va quizás tratar de dar más tiempo para lo que dice el doctor Arduet, se reflexione y quizás esa reunión, que a veces uno también desde la ética estricta pueda verlo como poco oportuna del presidente de la Corte con la cabeza del Ejecutivo que es parte en el proceso, quizás sea para convencer que se busquen las respuestas, como lo decía aquí el doctor Arduet, ¿no? En dónde debe darse la discusión. Una pregunta que me surgió al escucharlo, doctor, es
he tenido la oportunidad personal en su momento de estudiante de participar como ayudante en una cátedra de defensa del consumidor y de estudiar de libros y de todo lo que ha producido a nivel teórico el presidente de la Corte en relación al derecho y defensa del consumidor y obviamente lo que son los procesos de servicios públicos. Luego de eso creo que ha escrito bastante y tiene bastante recorrido en lo que hace a este tema el presidente de la Corte. Pensaba cuando decía esto de los actos privados que tienen incidencia pública a la hora de ejercer la magistratura, a la hora de fundar un acto jurisdiccional. Y pensaba en la coherencia. Digo, ¿qué consideración puede hacer al respecto? Digo, Lorenzetti tiene todo un conjunto de cosas escritas en relación a la exigencia de audiencia pública y hoy se ve en el escenario judicial, en la función judicial, en la situación de ser coherente con todo aquello que viene diciendo en sus múltiples libros, publicaciones, artículos que tiene a la hora de decidir un caso de gran interés público como este. Bueno, yo creo que tiene una oportunidad privilegiada, es decir, una oportunidad privilegiada para mostrar la coherencia, porque en realidad si no hay una coherencia entre lo que se piensa con lo que se dice y lo que se dice con lo que se obra, hay una situación grave. Desde el punto de vista ético. Por supuesto que sí. Entonces, por eso es una buena oportunidad para hacerse cargo de que los jueces, naturalmente, tienen un ámbito de la formación científica que en la teoría, bueno, puede tener alguna apreciación y en la práctica puede tener alguna desviación, pero no una desviación severa, para decirlo de alguna forma. Hoy tuvimos una brillante clase magistral del doctor Alberto a horas de la tarde y nos explicaba lo que era todo, las decisiones razonablemente fundadas y las que tenían lógica, también incorporaban como base, y Córdoba ha sido una escuela de ello, del control de logicidad también, que tanto el doctor Alduet como su profesor, su maestro, que fue el doctor Roger Girardi, lo contagiaron a muchos superiores tribunales y yo me siento como también discípulo de ellos en la aplicación de mis fallos y he ido mutando también a través de la preocupación por la estructura y de las cosas que venían incorporadas por la incorporación de todo este tema de la constitucionalización de los derechos, de pasar un Estado de Derecho legal a un Estado de Derecho constitucional, que también ha ido allanando la doctrina y los errores que hoy también lo he descrito. Y nos explicaba que también a veces lo podemos decir en la teoría, pero cuando tenemos las cosas, y lo sabe el doctor Arduel y lo va a corregir por su experiencia, las cosas reales a veces no encaja la teoría con las circunstancias particulares que se dan. Que bueno, puede tener Lorenzetti las cosas escritas, pero también puede dar motivos para variar lo que escribió, y es válido en la medida que lo fundamente o lo motive. Eso también quiero que lo precise. Sí, eso es absolutamente cierto, porque en realidad los jueces de la Corte tienen una responsabilidad mayúscula, y desde ese punto de vista es que los ajustes que se pueden hacer a la práctica, aquello formulado en la teoría, siempre está pensado en el orden del bien común y de generar un estado de mayor bienestar dentro de la sociedad. Y desde mi perspectiva, naturalmente, un juez del alto tribunal tiene que tener esa mirada justamente desde un ingeniero social y no meramente como un sencillo juez. Es decir, a medida que hay más, sin desmedro de nada, pero la realidad demuestra que a medida que se va uno avanzando en la escala de las instancias, y cuando se llega a esa instancia, en realidad el juez ha tomado una dimensión de ser un verdadero ingeniero social y está con sus resoluciones cooperando, ayudando, intentando
empoderar a la sociedad de derechos. Ese es el valor que tiene la sentencia de la Corte. Bien. Ahora, el hecho que se trate de una sentencia de estructura lógica válida no significa que no pueda ser reprochable desde el punto de vista ético. Sí, aquí el doctor Martínez, si me permiten, quería, a propósito de lo que habló el doctor Arduet, hacer una acotación. Creo que es válido escuchar también a un especialista en derecho. Efectivamente, he escuchado atentamente la respuesta del doctor Andret que ha hecho a su pregunta. La comparto totalmente y quiero agregar que en Córdoba el vocal del Tribunal Superior, el doctor Rubio, había señalado en un programa televisivo de que justamente el problema de llevar a la Corte un tema como el del gas es contrario a la democracia, porque no es el órgano que está encargado de resolver esta situación. Es una cuestión que la justicia no tiene por qué resolver los errores o que haya cometido el poder político o la empresa en particular. En este sentido, creo que la audiencia pública es válida, pero no sé qué es lo que va a pasar allí, porque cuando se le pregunta al ministro Aranguren por qué estamos en la Shell, por qué hemos dejado de comprar a Bolivia, si compramos a 3 pesos en Bolivia, ahora vamos a comprar a Chile, la Shell, en 5 pesos, siendo el ministro accionista de esta firma. Es decir que allí se va a provocar realmente un tembladeral. Este gobierno ha recibido indudablemente un país totalmente colapsado y ha habido que recurrir y ajustar tarifas, pero no se trata de ajustar las tarifas así de manera rápida, en forma, no digo inconsciente, pero sin consulta, sino que tiene que ser en forma gradual, porque indudablemente que estábamos pagando tarifas realmente históricas, tarifas de la Recoleta que no pagaba nadie, pero ¿hasta dónde vamos a ser castigados todos los argentinos con estas tarifas que son realmente imposibles de pagar? Habrá que rever esta situación. Y con respecto a la ética, yo escribí hace algunos años ya en Comercio y Justicia y en La Voz del Interior, medios prestigiosos de Córdoba, artículos sobre el camino de la ética de la solidaridad. Yo decía que en los tiempos modernos, los principios de la Revolución Francesa, la igualdad, la libertad y la fraternidad, había que de alguna manera agregarle otro principio que estaba ausente, que es el de la solidaridad. Y a través de este principio de la solidaridad es donde nosotros, con estos medios alternativos de resolución de conflictos extra justicia, podríamos lograr una solución como es en este caso el del gas, que tan caro es para los argentinos. Nada más que eso quería agregar. Un arbitraje, ¿no? Me parece un arbitraje. Algo necesario. Yo le quería preguntar al doctor Arduet, que hoy dijo también en su maravillosa conferencia que nos dio, sobre el tema de la diferencia de los dos códigos y que el peso de esos artículos que no están hoy en el código, esa diferencia de miles de artículos, pesan sobre la espalda de la decisión del juez. Si hoy los jueces tenemos que tener el temor de crear precedentes, o bien en la ponderación de distintos valores y principios, podemos tener diferentes definiciones en las resoluciones con hechos similares, pero evaluados en función, sí, de valores, enfermedad de una persona u otros sustentos u otros elementos subjetivos que uno puede elaborar para llegar a una conclusión final. Y yo le agregaré cómo juega el paradigma del operador también, el juez como operador y como ingeniero social, como decía él, ¿no? Un poco eso. Es que a mí me parece que estamos a punto de cumplir un año de vigencia del código, con lo cual empieza a ser un tiempo por lo menos atendible como para hacer una primera medición. Y lo grave es que si uno hace la medición y empieza a expurgar si los jueces han terminado por comprender de qué se trata el cambio, en realidad no creo que tengamos una respuesta en más de un 30% de que los jueces han entendido el cambio. El cambio no
no es solamente los cambios en las normas, es decir, no es el cambio en la norma, es el cambio en el sistema, es el cambio en el paradigma. Y los cambios en los paradigmas son cambios que llevan su tiempo, pero que necesariamente se tienen que producir. Es decir, hemos pasado un código que tenía 4.000 artículos a un código que tiene 2.000 artículos en números generales. La pregunta es, ¿hemos perdido 2.000 artículos? No, primero no se han perdido 2.000 artículos. Los artículos siguen estando porque los artículos referían a acciones sobrares que en definitiva por alguna razón estaban y eran importantes. Pero ahora el mapa, la cartografía, no es una cartografía, para usarlo metafóricamente, no es una cartografía con la autopista, la autovía, la carretera y el camino de ripio. Hoy en definitiva la cartografía es con una sola carretera y no hay más. Es decir, pero entre medio quedan todos los caminos que antes estaban en la cartografía para que el juez ahora vea por dónde atraviesa el espacio para llegar. Y ese me parece que es el desafío al que el doctor señala y que los jueces por allí todavía no se han dado cuenta, que ellos son los que van a tener que darle respuesta a la sociedad de esta nueva generación de derechos que aparecen hoy para vaya a saber cuánto tiempo. Bien. Estamos también aquí con... Lo quería presentar al doctor, no lo hemos presentado. Lo iba a hacer y le iba a alargar, como queda poquito tiempo ya, queda se muy puede poquito. desarrollar en la forma más sintética. Doctor Lucatelli, conocido, hombre que ha recibido hace poco una distinción honorífica del Colegio de Abogados, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y experto en cuestiones del agua. Dentro de este contexto también está la tarifa del agua y las consecuencias que puede acarrear el no pago en casos de que sean números que no puedan manejar determinados grupos familiares. Quería agregarle al doctor. Si me permite la pregunta y después. El agua, ¿es un servicio o un derecho? Realmente es una pregunta muy buena, porque para poder hablar del agua, nosotros tenemos que ver o diferenciar primero el agua cruda y el agua potable, que es lo que debemos garantizar por los tratados, por el artículo 75, inciso 22. El acceso al agua, el acceso a agua potable. Usted puede tener una deuda, pero no se puede cortar el servicio. Entonces la pregunta concreta, ¿cómo se debería hacer? El servicio lo debe garantizar el Estado, ya sea que lo preste por administración o lo haya concesionado. Y la deuda tendrá que seguir el camino que corresponde. O sea, es para mí un servicio que debe garantizar el Estado, principio de derecho administrativo, que es un servicio que debe continuar y que no se le puede privar al ciudadano, y a la vez es un derecho. El hombre es agua. Cualquier posibilidad de no ponerla en calidad va contra su salud, derecho de primera generación. Entonces, la respuesta a su consulta creo que es clara. Para mí es un derecho desde el punto de vista del ciudadano y es un servicio que debe cumplir el Estado. No lo quiero frustrar a mi colega. No, simplemente quería agregar algo como noticia para traerlo aquí. Se acaba de publicar, se publicó hace una hora en ámbito financiero, que la justicia bonaerense dictó el primer fallo contra el tarifazo del agua. Hasta ahora la mayoría de las resoluciones habían sido en relación al gas, a la electricidad, y esta es la primera decisión, no con efecto de cosa juzgada, digamos, expansiva o colectiva, sino para un caso individual, pero suspende el tarifazo o el aumento en la tarifa, como se le quiera llamar, en relación al agua. Lo traía a colación, era como algo que quería incluirlo porque veo que emitió una resolución el Ministerio, creo que el Ministerio de Energía y Obras Públicas, es la denominación que tiene ahora, ha sido ayer esto, está publicado hoy en el boletín oficial, e inmediatamente hoy, nuevamente, la andanada judicial de decisiones que impactan sobre esto que se está regulando, que se intenta regular, que la Corte tiene pendiente y las jurisdicciones provinciales continúan emitiendo resoluciones, ahora alcanzando al agua.
Bueno, yo lo que único que puedo agregarle es, cuando tuve la posibilidad de estar en la Defensoría del Pueblo de Tucumán, ya sea se traiga la tarifa eléctrica o el agua, la audiencia pública es un paso necesario. Lo establecen los pliegos del Banco Mundial cuando van a dar un préstamo, porque la sociedad debe manifestarse de alguna manera. Y casi todos los servicios que han sido privatizados, los mismos prevén para un aumento la participación del defensor del pueblo, el ente regulador y el usuario. Usted fíjese que en todos los entes de control no figura el miembro, el defensor del usuario. O sea, se ha creado la figura del defensor del usuario, pero los entes, al representante del usuario, no se los designan. Es una deuda pendiente. No está funcionando. Y deben participar, eso es fundamental. Sí. Hay una, sobre todo en la provincia, que no hay una unidad todavía de criterio, incluso en la justicia ordinaria, es sobre los intereses del pago en el agua. Porque hay justamente una pauta oficial planteada por la empresa de aguas y después hay jueces que otorgan tal vez una tasa de interés pasiva más un 50%, otros que agregan una tasa activa y digamos que todavía no se ha llegado a esa unidad de criterio. Yo creo que pero antes de revisar la tarifa deberíamos revisar la forma en que se cobra. Si bien las propiedades que no tienen medidor usan la medida vieja que tenía obras sanitarias, que es por superficie. La abuelita que vive en una propiedad de 20 por 50 debe consumir menos agua que aquel que en un departamento viven 10 personas. Yo creo que son temas que se debe estudiar en profundidad. Planificar. ¿Qué es lo que no se hace? No se planifica. Se improvisa. Bien, espero no tener que decidir sobre estos temas, por eso mucho no he querido hablar sobre el fondo, sino sobre las cuestiones colaterales, pero que son de influencia. Pero me voy regocijado, a pesar que ha sido corto y que es corto el tiempo para tan rico cruce, digamos, sobre la temática de distintos planos, un plano filosófico, ético, un plano desde la regulación administrativa. Bueno, podré decir, tengo que fallar, he tenido unos amicus curiae de lujo. Seguramente, unos amicus curiae al aire. Una modalidad sui generis de amicus curiae. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo. Se viene la feria, no se viene el final del año y el tema tarifas tiene que resolverse. Queda mucho por delante. Si vuelven a visitar la provincia, están invitadísimos. Ha quedado mucha tela para cortar, así que seguramente nos vamos a volver a ocupar el tema. La decisión de fondo, la decisión definitiva de la Corte no ha sido tomada, con lo cual eso va a ser materia prima de más de un programa. Así que esperemos que tengamos otros temas más, lindos, menos delicados, menos dramáticos. Menos ¿no? delicados. Es un tema dramático. Muchísimas Caso difícil, gracias. como decía el doctor Alberto Díaz. Un O caso dilemático. Un caso Por lo trágico. Bien, Muchas gracias. doctores Muchas Martín, Bueno. Andrés y Y Lucas te pido- Deli, gracias por visitarnos. A mí darle mi especial agradecimiento a nuestros visitantes por la jornada de hoy, por haber tenido la predisposición de venir aquí a esta radio de la universidad. Y bueno, este es un programa que lo que queremos llegar es que la gente no vea las cuestiones jurídicas como algo ajena, sino que son los principales protagonistas. Y el lema nuestro es: quien no conoce sus derechos no puede ejercerlos. Muy Y bien. esta es la forma que queremos hacer un aporte, con las limitaciones que, como en el caso tenemos con el doctor Josami, porque somos jueces, pero en la medida que no comprometamos nuestra imparcialidad y nuestras incompatibilidades, tratamos de hacer también el aporte. Aparte, perdón, sé que estoy sobre la hora de fuera, pero en realidad la independencia no significa el aislamiento. Es decir, ser independiente no significa tener que estar aislado. Si los jueces están aislados de la realidad, no pueden juzgar la realidad. Decía un gran profesor, que era el profesor Morelo, los jueces no pueden ser prófugos de la realidad. Y yo creo que estar en una radio con dos jueces que conversan estos temas es cooperar con la sociedad para que se empoderen de sus derechos. Y hablando Muchas de eso, gracias. siempre decimos en Gracias, Hablemos de doctor. Justicia, intentamos comunicar sin tecnicismo, sin latinazgo, sin rebusques innecesarios para que nos entiendan, para que no hablemos entre nosotros, sino que hablemos a la ciudadanía. Hablemos de Justicia, vamos a estar volviendo en agosto, se viene el receso invernal, se vienen 2 semanas donde no nos vamos a ver,
Seguramente el primer miércoles de agosto estaremos aquí en Hablemos de Justicia. Nos estamos. Chao, gracias. Gracias.